de orden técnico, pero espero que los podamos ya resolver para que podamos trabajar siquiera una parte de lo que teníamos pensado para el día de hoy. Entonces, pues comencemos, muchachos, a ver. Pues, con un computador nuevo en otra parte, mejor dicho. ¿Alcanzan a ver esa pantalla ahí o no? Sí, doctor. Ah, bueno, muchachos, bien. Entonces, qué pena con ustedes la demora, pero es que, mejor dicho, no, sin quejarme más, de ninguna manera. Bueno, vamos a hablar un poquitico hoy de lo que tiene que ver en el tiempo que nos queda ahí de manera como muy rápida, lo relacionado con la importancia que tiene el manejo de la concentración y sobre todo los hidrogeniones. Pero antes de eso, pues ustedes tienen claridad realmente qué es un ácido, qué es una base, qué hay con relación a eso, qué claridad tienen en ese sentido. Cuéntenme a ver qué tienen en ese sentido respecto a esa parte, qué claridad hay. A ver, ¿qué es qué es un ácido, por ejemplo? Arranquemos como por eso. Es una sustancia que en solución acuosa puede liberar hidrogeniones. Eso, me gusta. ¿Y qué es una base? Es aquella capaz de aceptar esos. Pues, Capaz de aceptar, exactamente, de aceptar hidrogeniones. Perfecto, eso es una base, es un ácido. Entonces, normalmente el organismo produce una gran cantidad de ácidos que son producto de dos fuentes. Una primera fuente de esos ácidos corresponde a los ácidos producto del metabolismo, en gran parte del metabolismo de las proteínas. Recuerden que las proteínas tienen en su estructura aminoácidos, o sea, una parte ácida y una parte básica. Y lo otro proviene básicamente de la dieta. En promedio, ¿cuántos? Ahora hablamos de dos tipos de ácidos volátiles y ácidos fijos. Los ácidos fijos son aquellos productos del metabolismo que son diferentes al CO2. Hay una gran producción de esos ácidos. Entonces, una forma de cuantificar esos ácidos pues se ha determinado a través de la concentración. Ustedes pueden ver ahí que hablamos de la concentración de hidrogeniones. Ven, eso es 4 por 10 a la cuánto. Esos hidrogeniones es 4 por 10 a la cuánto en notación científica. ¿Cuántos ceros tiene eso? ¿Cuántos ceros tiene ese ahí? en la 4. Entonces eso es 4 por 10 a la cuánto. 4 por 10 a la menos 5. A la menos 5. Si fuera a la 5 sería positivo, entonces serían 400.000. Aquí es 4 por 10 a la menos 5. Esa es la concentración de hidrogeniones que hay en nuestro cuerpo. Hay mecanismos para tratar de mantener esa concentración de hidrógenos dentro de lo habitual, dentro de lo normal. Los estados de acidosis conducen a trastornos importantes en muchos procesos. En los estados de acidosis hay serios problemas. Uno de esos problemas grandes es que muchas enzimas a un determinado pH se naturalizan, no ejercen su efecto como lo esperábamos que se llevaran a cabo. Aparte de eso, esos ácidos juegan un papel importantísimo en que se lleven a cabo ciertas reacciones y de cierta forma, pues, el organismo se ve en la necesidad y en la obligación de tratar de mantener esos hidrogeniones dentro de lo normal. Entonces, nuestra concentración de hidrogeniones está alrededor de 4 por 10 a la menos 5. Debido a la dificultad en el trabajo con el número, entonces sencillamente se ha estimado que eso corresponde, en términos de logaritmo, a 7,4. Y lo que se ha denominado pH no es más que es el logaritmo de la concentración de hidrogeniones, pH de 7,4. Ese es el pH normal. Entonces tenemos pH arterial, tenemos pH venoso y tenemos pH intracelular, con diferentes concentraciones dependiendo de la producción. Les repito, gran parte de eso se relaciona de manera específica con la producción de hidrogeniones, para que nos quede claro eso. Bueno, entonces ya hemos dicho algunas situaciones con relación a eso. Ahora queda una pregunta y es la siguiente. ¿Cómo
se regula la concentración de hidrogeniones. ¿Cómo? ¿De qué mecanismos? ¿Cómo hace el organismo para regular la concentración de hidrogeniones? ¿Cómo lo hace? Por medio de sistemas buffer. Entonces, por medio de tampones o sistemas buffer, que ahorita vamos a ver de qué se trata. Segundo mecanismo de control, ¿cuál es? El mecanismo que se lleva a nivel de qué? Intracelulares. Mecanismos intracelulares como los eritrocitos. Mecanismos intracelulares que tienen que ver con la producción, obviamente, de buffers que ahorita hablamos. El segundo mecanismo de control de hidrogeniones es a través del centro respiratorio, mediante el CO2. Y el tercer mecanismo tiene que ver con el mecanismo a nivel renal. Esas son como las tres estrategias que tiene el organismo para poder llevar a cabo el mecanismo de control de hidrogeniones. Entonces, primero lo hace a nivel de tampones. Hay tampones intracelulares y extracelulares. Segundo está el centro respiratorio y tercero está el riñón. Los dos primeros operan relativamente más rápido, mientras que el riñón se demora un poco más para lograr llevar a cabo todo ese proceso y lo lleva mediante, obviamente, reacciones químicas que vamos a ver a continuación. Pero vale la pena que tengamos en cuenta algo. Esta es más o menos en sangre arterial el pH. Aquí tenemos entonces que en sangre arterial la concentración de hidrógeno es 4 por 10 a la menos 5, que equivale a 740. En sangre venosa es de 4 por 10 a la menos 5, que equivale, aquí está equivocado, equivale, no es 745, sino 735. Y en el líquido intersticial es 4.5 por 10 a la menos 5. Ustedes pueden observar entonces cómo esa concentración del pH cambia. Mire que en el líquido intracelular se puede mover entre 6 a 7,4, porque el pH del líquido intracelular suele ser mucho más ácido comparado con el pH arterial. Por las proteínas infantiles. Por el metabolismo que se lleva a cabo allá. Eso es correcto. Y ustedes pueden observar dos cosas que llaman mucho la atención. Miren el pH que tiene la orina. El pH de la orina es un pH relativamente ácido, de 4.5 a 8. Y el ácido clorhídrico es un pH obviamente demasiado bajo. Esos cambios en el pH juegan un papel muy importante dependiendo del metabolismo. Listo. Aquí está más o menos la producción de lo que se tiene en general de ácidos en general. El pH normal arterial, el que toman los líquidos en la sangre arterial, más o menos está entre 7.35 y 7.45. Yo siempre digo que es un pH muy madrugable. Ese es el pH de la sangre arterial. 7.35 y 7.45. Valores por debajo de 7.35 hablaríamos de acidosis y por debajo de 7.45 hablaríamos de la parte de alcalosis. Aquí decíamos ahorita que la producción normal de ácidos fijos, ahí aparece entre 50 y 100, pero por lo general pueden ser entre más o menos el promedio de unos 80.000 equivalentes por día. O sea que requeriríamos sencillamente neutralizar alrededor de 80.000 equivalentes por día en promedio. Si cambiamos la dieta, tendríamos que neutralizar mucho mayor cantidad de hidrogeniones. Ya lo dijimos que básicamente previene el metabolismo de los aminoácidos. Ese es un producto final. Ahora, en circunstancias anormales, como ahí aparece, como es el caso de la hipoxia, entre otras cosas, se produce una dosis adicional de hidrogeniones. Recuerden que en estados de hipoxia nosotros nos vamos por la vía anaerobia. La vía anaerobia produce ácido láctico y el ácido láctico libera hidrogeniones. O sea que podemos tener una concentración importante de hidrogeniones si estamos frente a un trastorno metabólico. También tenemos que tener en cuenta entonces que en el caso, por ejemplo, como ya lo habíamos dicho, de la cetoacidosis diabética, se produce una serie de hidrogeniones adicionales. Entonces yo tengo producción de hidrogeniones adicionales dependiendo de la situación. Normalmente produzco 80.000 equivalentes, pero situaciones, por ejemplo, como de un shock séptico en el cual nos vamos por la vía anaerobia, una descompensación de una diabetes y una cetoacidosis diabética, producimos otro tipo de ácidos. Aquí ustedes pueden ver que los ácidos producidos, por ejemplo, la cetoacidosis diabética, que es el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato, sencillamente son ácidos, y decimos en la definición que establecimos que hablamos de un ácido en la medida en que es una sustancia capaz de ceder protones, y hablamos de una base en la medida en que tenemos la posibilidad de aceptar
grupos hidrógeno. Entonces, eso es en promedio. Y ahí está, a su vez, más o menos la cantidad de ácidos que se producen volátiles en el día y que obviamente son liberados a través del centro respiratorio. Bueno, entonces ya dijimos que esos ácidos tienen que ser eliminados del organismo, esos hidrogeniones. Esos ácidos se eliminan del organismo, ya lo dijimos, mediante 3 mecanismos: los tampones, lo que hace el centro respiratorio y finalmente lo que hace el riñón. La primera línea de defensa, como ya aparece, son los buffers. La segunda línea de defensa es la parte respiratoria, la tercera línea de defensa es la regulación renal. Bueno, ahí tenemos que es un amortiguador, pero para no leernos todo ese mundo de cosas que ahí aparece, ¿cómo definimos un amortiguador? ¿Qué es una sustancia buffer? ¿Qué es una sustancia tampón? A ver, ¿qué me cuentan? Ahí tiene esta toda la definición. Comencemos por decir que una sustancia buffer, una sustancia buffer o una sustancia tampón es una pareja, que está formado ¿por qué? Por un ácido débil y la base fuerte producto de dicho ácido. ¿Cuál es la ventaja de los buffers? Entonces, los buffers debe quedar claro que lo que permiten básicamente es mantener el pH dentro de lo normal. Una cosa clarita que debe estar allí definida, y es que los buffers de ninguna manera, óigase bien, no eliminan ni añaden ácidos, simplemente atrapan los hidrogeniones y tratan de mantener el pH, pero ellos no adicionan, que quede claro, no adicionan, lo que hacen es un papel receptor de los hidrogeniones. Eso es una sustancia buena. Entonces está formada por un ácido débil y su base fuerte. Dentro de los ácidos débiles, el ácido débil que más utiliza el organismo como tampón, ¿cuál es? ¿Cuál es el ácido débil más frecuentemente utilizado en el organismo? El ácido débil más frecuentemente utilizado en el organismo es el bicarbonato. Perdón, ese es de los que más se utiliza como amortiguador, el bicarbonato, pero el ácido débil no es el bicarbonato, sino el ácido carbónico, H2CO3. Ese HCO3 se va a disociar en bicarbonato y en hidrogeniones. Entonces, repito, eso es básicamente un amortiguador, una sustancia que capta hidrógenos o puede recibir hidrógenos y que partimos de que es un ácido débil. ¿Por qué no hablamos de que un amortiguador puede ser un ácido fuerte? Porque obviamente el ácido fuerte se disocia mucho más fácilmente. Recuerden que los ácidos se disocian dependiendo del pH. Y hay una consideración que se denomina el pKa. El pKa, para que lo tengan en cuenta, es el pH al cual un ácido libera su hidrogenión. Entonces hablamos del pKa, por ejemplo, para el bicarbonato o para el ácido carbónico. El pKa para el ácido carbónico es el pH a la cual libera ese hidrogenión. Ustedes, en lo que revisaron y lo que han visto, ¿cuál es el pKa para el ácido carbónico? Tenía una mancha. Voy a tomar un cafecito porque le dio una manchita. Mi amor, estaba sucio. 3,1, doctor. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 3,1. No. 6,1. 6,1. ¿Por qué el organismo está buscando ese tipo de tampones o por qué utiliza el bicarbonato? A ver, ¿por qué se les ocurre? ¿Por qué no utilizó en sangre otro tipo de buffer que no sea el bicarbonato? Porque está en el medio. ¿Por qué? Es que no les escucho como muy bien. ¿Por qué qué? También se escucha como mucho ruido, la verdad. Sí, es que estoy por acá como en una oficina. Qué pena con ustedes porque no
No tuve otra forma, era para no quedarles como mal del todo. Bueno, entonces no, listo. Pero no sé si me alcancen a escuchar o no. Bueno, entonces se utiliza el ácido carbónico porque el pKa de 6,1 está muy cercano al pH de la sangre, y por esa razón se utiliza mucho el ácido carbónico en ese sentido. Entonces, no utilizamos ácidos fuertes porque fácilmente los ácidos fuertes se disocian, liberan fácilmente ese hidrogenión, y por eso utilizamos ácidos débiles, como el ácido carbónico. Entonces, ese ácido carbónico, obviamente, entonces, ustedes saben que proviene de la unión del CO2 más agua, y ese ácido carbónico posteriormente se va a disociar en bicarbonato y en hidrogeniones. Quien se encarga de ese proceso, sobre todo, es la anhidrasa carbónica, que es la que va a convertir el CO2 con agua en ácido carbónico como tal. Bueno, listo. Entonces, este es el principal tampón que tenemos nosotros en la sangre. También existen otro tipo de tampones importantes, como la hemoglobina en los hematíes. Está también las proteínas plasmáticas. Y existen dos tipos de tampones que se utilizan a nivel urinario. ¿Cuáles son los tampones más frecuentemente que aparecen a nivel urinario? El amonio El amonio. Y el fosfato. ¿Y por qué fosfatos y amonios? Quiero que ustedes entiendan por qué en sangre resulta siendo el ácido, por qué resulta siendo el bicarbonato actuando como amortiguador, y por qué no se utiliza a nivel urinario. Porque el amonio y los fosfatos son como en sangre. Bueno, listo. Entonces, en parte, esa es la razón. Y utilizamos el fosfato y utilizamos el amoníaco en orina porque tienen un pH que puede acercarse un poquitico más al pH de la orina. Lo que buscan, cuando uno utiliza un buffer, utiliza una sustancia que tenga un pH o un pKa más bien cercano al pH que logra controlar, para poder hacerlo mucho más fácil. Si está muy alejado del pH que yo tengo que controlar, no me sirve realmente. Y no me sirve porque tengo que hacer un sobreesfuerzo, tengo que realizar obviamente un proceso mucho más complejo que cuando estoy cerca a una condición como normal. Bueno, aquí están entonces, aquí pueden ver ustedes la formulita que les mostré: CO2 más agua por 12 ácido carbónico. Este ácido carbónico se disocia en hidrogeniones y bicarbonato. Este H2CO3 que estamos llamando acá nosotros, ese H2CO3, ese es el ácido débil. Acuérdense que hemos definido un amortiguador como un ácido débil y una base conjugada. ¿Cuál es la base conjugada de acá? La base conjugada acá va a ser, cuando se une con el sodio, va a formar, ¿cómo se llama esto? Ese H2CO3, ¿qué nombre tiene? Se llama como eso. ¿Qué nombre tiene eso? ¿Este Na qué es? Bicarbonato de sodio. Eso es bicarbonato de sodio. Acá es bicarbonato ácido de sodio, o bicarbonato de sodio. Esta es la sal y este es el ácido. ¿Esto dónde se formó? De adicionarle aquí a ese H2CO3, de ponerle NaOH. Si yo a ese H2CO3 le agrego hidróxido de sodio, pues voy a tener el bicarbonato de sodio, que finalmente se va a disociar esta gas en sodio y el bicarbonato. De esa manera se va a disociar. Entonces, espero que quede claro. Ahí dice que en condiciones normales, el sistema tampón más importante es el bicarbonato, y representa más o menos en la sangre el 75% de la capacidad de buffer en sangre. Se hace a través de este buffer. Pero cuando ya pasamos a la orina, en la orina ya no opera tanto el sistema buffer con el bicarbonato, sino que opera el sistema buffer ya sea con el amonio o ya sea con el fosfato.
Aquí está la famosa anhidrasa carbónica. Esa anhidrasa carbónica está presente en muchísimas de las células, pero ¿cuál es la célula que más anhidrasa carbónica tiene? Las principal es reformante de todo lo contornado proximal Bueno, pero ¿dónde más hay anhidrasa carbónica? Estamos de acuerdo. en el tubo colector, Pero aparte del riñón, ¿dónde más? en el intestino. No, ahí estamos adivinando. Son los parietales, doctor, del estómago. Bueno, me están dando la vuelta. No me están hablando de lo que nos interesa, y lo que nos interesa aquí, donde hay mayor cantidad de anhidrasa carbónica, ¿dónde será? ¿Dónde creen ustedes? En el estómago, doctor. No, ahí estamos dando vuelta. En esto me dicen el cerebro, damos una vuelta por todas partes ahora que le pegamos. Donde hay mayor cantidad de anhidrasa carbónica son en los alvéolos y lo que ya dijeron, las células epiteliales de los túbulos renales. Son en esos dos sitios donde hay más anhidrasa carbónica. Ya sabemos que la anhidrasa carbónica lo que hace es el CO2 lo fusiona con el agua y produce ácido carbónico. Esta es anhidrasa carbónica. Pues donde hay mayor cantidad de anhidrasa carbónica, repito, es a nivel de los alvéolos y de las células epiteliales. Acá los mecanismos compensatorios, vean, acá está. Entonces, en la acidosis metabólica aguda, aquí tenemos que baja el bicarbonato, baja la pH2 como mecanismo compensador, y tenemos un elemento importante que luego vamos a ver y que tiene que ver con este manejo de las bombas. Entonces, una forma de manejar eso, ya lo dijimos, de manejar esos hidrogeniones en la acidosis metabólica es primero, lo hacen las proteínas. Recuerde que la hemoglobina puede aceptar hidrogeniones, lo hacen las proteínas plasmáticas, se pueden hacer a nivel de proteínas intracelulares y obviamente también lo pueden hacer las aminas y los fosfatos. Compensación respiratoria, pues ya lo hemos dicho, muy sencillo. ¿O quién me cuenta rápidamente la compensación respiratoria? ¿Cómo es ese mecanismo de la compensación respiratoria? Por medio de la hiperventilación. De la hiperventilación. Si yo tengo para eliminar el CO2, listo. Entonces, si yo tengo un incremento en los niveles de CO2, ¿qué pasa con ese incremento en los niveles de CO2? Pues la persona va a empezar a hiperventilar para eliminar esos niveles. Correcto, hiperventila para barrer eso. Y de esa forma comenzamos a deshacernos nosotros de la pH2 elevada, en los casos de acidosis respiratoria. O sea, cuando tenemos una pH2 elevada y un pH bajo, hablamos de acidosis respiratoria. Ahora, entonces, una forma de barrernos de cierta forma de ese hidrogenio es esa. Si ustedes miran, si nosotros miramos un poquitico por acá, si miramos un poquitico acá, miren lo que pasa, vean. Quiero que miremos esto. Yo tengo un aumento de CO2, si tengo mucho aumento de CO2, óigase bien, repito, si tengo mucho aumento de CO2, ¿hacia dónde se desplaza esta reacción? ¿Hacia dónde se desplaza la reacción? Si este CO2 está muy aumentado, esta reacción, ¿para dónde va? Si eso está muy aumentado, la reacción va para dónde va, hacia la izquierda o hacia la derecha. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces, ¿qué va a producir? Voy a tener mucho H2CO3. Cuando se aumenta mucho ese H2CO3, entonces la reacción se va hacia la izquierda a producir CO2 más agua. Entonces, cuando aumenta mucho la concentración de CO2, mire que cuando aumenta mucho la concentración de CO2 acá, se estimula el centro respiratorio para que haya hiperventilación y se barra más cantidad de CO2. Ustedes ven acá lo siguiente, ven que este ácido carbónico sigue en la reacción, se disocia en hidrogenión y se forma en bicarbonato. Entonces, ¿qué tenemos acá nosotros con esta situación? Que si yo tengo, miren esto, pues, tengo mucho bicarbonato, tengo aumento de CO2, se va hacia la derecha, aumento mucho H2CO3. Parte de H2CO3, como tengo demasiado, se va a disociar como hidrogenión y como bicarbonato. Si yo aquí logro contrarrestar esto, haciendo que se elimine el CO2 por acá, casi que estoy bloqueando la producción de estos hidrogeniones. ¿Está claro ese proceso?
¿Por qué mediante la hiperventilación yo estoy barriendo también, estoy sacando, mejor dicho, me estoy deshaciendo de hidrogeniones a través de ese mecanismo que tengo acá? Bueno, listo. Entonces ya tenemos esa parte, la hiperventilación. Acuérdense que eso lo maneja el centro respiratorio. ¿Dónde está el centro respiratorio? Y me pasó un pedacito. Ay, no, espere, yo traigo, no me puedo regalar café de El tronco cefálico en la protuberancia. Bueno, está en el centro respiratorio, en fin. Ahí lo que pasa es que cuando se aumenta el hidrógeno plasmático se estimulan, como dice, receptores carotídeos y bulbares y se incrementa la frecuencia respiratoria. De esa manera, entonces, contribuimos nosotros a bajar la cantidad de CO2 que tenemos allí. Esa cantidad de CO2 se baja a través de la hiperventilación, pero esa hiperventilación pues equivale a aumentar más trabajo respiratorio, equivale obviamente a que se genere mucho más procesos que tienen que ver con consumo de oxígeno, porque igual para yo poder llevar a cabo ese proceso de hiperventilación requiero hacer mucho más trabajo respiratorio, requiero que trabajen muchos más mis músculos. En un estado de hipoxia la cosa se comienza a complicar porque les pido más trabajo a los músculos para que lo puedan hacer, pero requiero más consumo de oxígeno, y si fuera eso estoy hipóxico, se me complica la situación. Entonces yo puedo tener una acidosis respiratoria más una acidosis metabólica. ¿Queda claro por qué puedo tener las dos en un momento determinado? ¿O no? Bueno, asumamos que sí. Aquí está entonces. Miren ustedes acá lo que está pasando. Miren acá ustedes, aquí tenemos la ventilación alveolar. Miren lo que va ocurriendo. Llega un momento en el cual, a partir, yo tengo un pH de 7.3, 7.2, 7.1 y mire cómo esta ventilación alveolar puede aumentar. Pero llega un momento en el cual el pH, aquí en este caso, se va haciendo mucho más alcalosis, mucho más alcalótico, se va como aplanando, y llega un momento en el cual ese proceso va a ceder, ese proceso se va a disminuir. ¿Quiénes detectan los cambios en el pH? Pues obviamente hay unos quimiorreceptores. ¿Quiénes detectan cambios en la presión? Hay varios receptores, entonces de acuerdo a eso, entonces hay una relación entre el pH que tenemos acá y una relación con la ventilación. Estamos hablando sobre todo de la respuesta que tiene que ver respiratoria. Entonces, dependiendo de esa condición, pues obviamente se va a estimular. Entonces, dependen de la condición en la cual esté. Entonces, dependen del pH. Por ejemplo, si yo tengo un pH bajo, estoy obviamente con tendencia a la acidosis, pero recuerden que tengo que establecer una acidosis metabólica o respiratoria. Si la acidosis es metabólica, ¿yo qué espero que pase desde el punto de vista ventilatorio? ¿Qué espero que pase? Una hiperventilación, doctor. Que se inicia un proceso de hiperventilación para tratar de ¿qué? De barrer, es decir, de deshacerse de los hidrogeniones. Espero que con la reacción que les mostré ahí tengan claridad es por qué la hiperventilación contribuye a bajar hidrogeniones. ¿Listo? Bueno, qué pena con ustedes, pero acá, pero mejor dicho, es que ando desplazado. Bueno, entonces aquí está, vamos a hablar de acidosis metabólica crónica. Aquí lo que les mostré ahorita, la misma situación, y hablemos de la compensación renal, ahora sí, de manera muy general. Entonces, compensación respiratoria, centro respiratorio. Está determinada, obviamente, por una serie de quimiorreceptores que detectan la concentración de hidrogeniones y activan el sistema respiratorio para que se aumente la frecuencia respiratoria o se disminuya dependiendo de la concentración de hidrogeniones. Recuerden que si los hidrogeniones están aumentados, estamos frente a una acidosis o una alcalosis. Mire, el segundo está el sótano, hasta ver la curva y todo por la escala. Claro, sí, pero por la mano. A ver, si yo tengo un aumento de hidrogeniones, tengo acidosis o tengo, mejor dicho, si tengo un aumento de hidrogeniones, ¿cómo está el pH? ¿Normal, alto o bajo? Bajo. Bajo. El pH bajo, el aumento de hidrogeniones me habla de un pH bajo. Y si tengo disminución de hidrogeniones, ¿frente a qué estoy? ¿Cómo?
Alcalosis, una alcalosis. Entonces la situación cambia respecto al mecanismo que se tiene que hacer. Entonces, hay varios mecanismos de compensación renal ante la acidosis metabólica. Cuando digo acidosis metabólica, tengo aumento de hidrogeniones circulantes. Bien sea porque tengo una producción excesiva de hidrogeniones por un trastorno metabólico cualquiera que sea, porque tengo algún trastorno infeccioso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer frente a ese? Entonces, ¿qué suele ocurrir? ¿Qué creen que haga el riñón? El riñón se va a encargar de hablemos de 3 fenómenos importantes que hace el riñón. 3 fenómenos importantes que hace el riñón. Los 3 fenómenos importantes que hace el riñón para tratar de controlar el nivel de hidrogeniones, ¿cuáles son? ¿Cuáles son como para que nos centremos los 3 mecanismos importantes mediante los cuales el riñón regula la cantidad de hidrogeniones? Buffer-Ammonium, la acidosis tubular renal. ¿Cuáles son esos? Al riñón le llegan una carga de hidrogeniones. La pregunta es, ¿cuáles son los 3 mecanismos grandes mediante los cuales el riñón regula la cantidad de hidrogeniones que le llevan? Por medio del buffer-Ammonium. Yo creo que si entendemos eso, tenemos claridad para dónde vamos. Entonces, 3 mecanismos mediante los cuales el riñón regula la concentración de hidrogeniones que él tiene en el lecho. ¿Cuáles son esos 3 primeros? ¿Qué es más fácil? Secretar hidrogeniones. Entonces, un primer mecanismo, secreción de hidrogeniones. Deshacerse de hidrogeniones, entonces mandarlos para la orina. Entonces, la orina es una orina ácida. El segundo mecanismo, ¿cuál es? Formar amonio. Bueno, ustedes siguen con el amonio. Listo, se lava algo, pues. Listo. Así es titulable. Bueno, y ahí le vamos pegando por todos lados. Entonces, para que nos quede claro, listos. Les lo digo de esta manera. Pues no Los sé, 3, señorita. Entonces, no sé si se pueden utilizar esos iones hidrogeniones para formar agua también, no sé. Pues sí, puede ser, sí. La formación de bicarbonato de nuevo. Entonces ahí, los 3 mecanismos grandes, ¿cuáles son? Se los hace rato vengo. Primero, al riñón le llega una carga de hidrogeniones, punto, ahí para que me lo entiendan y no demos tantas vueltas a estas cosas. Al riñón le llega una carga de hidrogeniones. Ahora nos preguntamos, venga, ¿y qué hace? Ahora, a propósito, ¿cuándo le llega al riñón una carga de hidrogeniones? Pues cuando las células intercaladas secretan hidrogeniones. Entonces, cuando tenemos, recuerden que el primer mecanismo compensatorio son los buffer, el sistema respiratorio y luego el sistema renal. Cuando hay una producción excesiva de hidrogeniones, ni el sistema respiratorio es capaz de resolverla, ni los buffers son capaces de tamponar los hidrogeniones. Entonces llegan hidrogeniones, llega una carga de hidrogeniones grande al riñón. El riñón dice, mire, yo los voy a neutralizar, llamémoslo así. Tengo 3 estrategias para neutralizar esos hidrogeniones. Lo que yo quiero que me entiendan ustedes en general ahí. Un primer mecanismo es secretar hidrogeniones. Secretar hidrogeniones. Si ustedes recordarán, estuvimos hablando nosotros de la secreción de hidrogeniones. ¿Quiénes, en qué cantidad o dónde se secretan estos hidrogeniones? ¿Quiénes son los encargados de secretar esos hidrogeniones? Sobre todo a nivel de los túbulos distales y la parte del túbulo colector. Las intercaladas.
Eso. Entonces, cuando llega una carga elevada de hidrogeniones, el riñón dice, mire, yo los voy a despachar, los voy a secretar. ¿Quiénes se encargan de la secreción primaria de hidrogeniones? Entonces, la secreción primaria de hidrogeniones está dada por las células intercaladas. ¿Esas son las intercaladas dónde están? ¿En qué parte? En el túbulo distal. El epitelio del túbulo distal tiene una gran cantidad de células intercaladas. Cuando a las células intercaladas llega una alta concentración de hidrogeniones, entonces esas células tubulares se activan y específicamente se activan las intercaladas. Y las intercaladas, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Promueven ¿qué? La secreción activa de hidrogeniones. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el mecanismo de transporte utilizado para hacer esa secreción de hidrogeniones? Una bomba, sodio hidrogenión. Una bomba, eso, ahí nos vamos entendiendo. ¿Cuál es la bomba ahí? ¿Cuál es la bomba? Doctor, es que yo creo que escucha sodio hidrogenión. Es una bomba, espero que la revisen, que básicamente está determinado por un transporte activo con hidrogeniones, con una bomba que involucra obviamente ATP e hidrogeniones, porque va a ser contragradiente. Eso es lo que suele suceder allí entonces. ¿Qué es lo que básicamente hay? Es que esa cantidad de hidrogeniones, pues obviamente se va a secretar, pero aquí hay un proceso adicional ahí, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, primer problema, primera situación, ¿cómo la va a resolver? Él dice, voy a activar células intercaladas y secreto hidrogeniones. Pero resulta de que esos hidrogeniones que están saliendo van sencillamente a unirse con el bicarbonato y cada vez que salga un hidrogenión se une obviamente con el bicarbonato y de esa manera, entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va a formar ¿qué? Se va a formar ácido carbónico. Pero hay una característica muy importante y es la siguiente, es que por cada hidrogenión que se secrete, se recupera un bicarbonato. Se mueve un bicarbonato a través de la membrana luminal que la acabamos de ver ahorita. Este mecanismo importante logra como en la parte final tratar de como neutralizar los hidrogeniones que aún siguen circulando y que no se han podido eliminar. Primer mecanismo. El segundo mecanismo mediante los cuales el riñón neutraliza los hidrogeniones tiene que ver con la generación de nuevo bicarbonato. Y esa generación de nuevo bicarbonato se da a través de lo que hablamos ahorita de la dióxido titulable y también está determinado por la presencia de lo que es el fosfato y el amonio. Entonces, segundo mecanismo. Generación de nuevo bicarbonato. El nuevo bicarbonato se genera obviamente en la medida en que aparecen unos tampones que son el fosfato y el amonio. Tanto el fosfato como el amonio como tampones facilitan que se lleve a cabo, vamos a verlo ahorita más adelante, la generación de nuevo bicarbonato. ¿Y cuál es el tercer mecanismo? El tercer mecanismo es reabsorber bicarbonato. Entonces lo resumo. Primero, secreción de hidrogeniones. Segundo, reabsorber bicarbonato. Y lo tercero es generar un nuevo bicarbonato. Ese nuevo bicarbonato se genera cuando cuando ya no gasto el bicarbonato, sino que utilizo el amoníaco y utilizo el fosfato. Al utilizarlos, pues ya no los voy a necesitar. Entonces permito como recuperar y generar ese nuevo bicarbonato. ¿Está claro eso hasta allí o no? Sí, doctor. Listo, yo creo que ya lo dijimos, se producen entre 80 y 100 en promedio mil equivalentes de hidrogeniones por día. Normalmente dice que se producen hasta 500 mil equivalentes por día
en algunos procesos, como los estados de hipoxia, como los estados de sepsis, en la cetoacidosis diabética. Entonces el riñón, ya dijimos, trata de mantener ese balance ácido-base, regulando la excreción de hidrogeniones, tratando de mantener el pH dentro de límites normales. Si el pH no se logra mantener límites normales, pues entramos en un estado de acidosis, y ese estado de acidosis es deleterio para el organismo. Aquí está lo que les decía ahorita, el papel del riñón en el equilibrio ácido-base. Entonces aquí tenemos eliminar hidrogeniones. Acabamos de decir que esa secreción de hidrogeniones en el túbulo proximal y distal lo hacemos a través de las células intercaladas. También parte de eliminar esos hidrogeniones puede ser unirse con el fosfato y el amonio. El segundo mecanismo es mantener constante la concentración de bicarbonato. Entonces, cuando yo utilizo una vía para neutralizar hidrogeniones y utilizo el fosfato y el amonio, permito que ese bicarbonato se regenere. Y aparte de eso, normalmente las células del riñón producen o reabsorben bicarbonato. Yo puedo tener esos tres mecanismos como se los acaba de mencionar allí. Así es como el riñón se deshace de los hidrogeniones desde ese punto de vista, tratando de mantener el pH constante. O sea que ya tenemos aquí una situación muy importante. Cuando el riñón por alguna razón se lesiona o se daña, ¿cuál es el principal trastorno metabólico del equilibrio ácido-base relacionado con la falla renal? Acidosis metabólica. Acidosis metabólica. Entonces estamos diciendo que el paciente con falla renal tiene... Podemos hablar de 3 problemas del paciente con una insuficiencia renal. ¿Cuáles son 3 problemas grandes en un paciente con insuficiencia renal y por qué? Hiperpotasemia. Correcto, muy bien. Proteinuria Proteinuria, perfecto, muy bien. y acidosis metabólica. Acidosis metabólica. Eso puede pasar entonces allá con nuestro riñón. Entonces, secreta el hidrogenio, reabsorbe bicarbonato o produce bicarbonato nuevo. Ya, así es como él arregla esas cosas a diferente nivel. Aquí está muy bien. Aquí tenemos entonces lo que está ocurriendo, inicialmente lo que estamos mencionando aquí, sobre todo a nivel del túbulo contorneado proximal y la porción gruesa del asa de Henle. A ver, ¿quién me explica esa gráfica cómo está ahí? A ver. ¿Qué me dicen ahí? A ver. De acuerdo a lo que hemos mencionado. Pues es lo que habíamos hablado de las células intercaladas, está la bomba aquí, de hidrogenión, entonces... Pero aquí podemos hablar de células intercaladas. Pues a la hora de la bomba, quizás, pero a la hora ya de salir los hidrogeniones ya es la luz tubular. Pero acuérdese, señorita, que las células intercaladas no están en el túbulo contorneado proximal. Las células intercaladas están en el túbulo contorneado, en la parte final del túbulo contorneado distal y alguna parte en los colectores, pero sobre todo en la porción final del túbulo contorneado distal. Ahí es donde están las células intercaladas y las células principales, ¿no es cierto? Ahí es donde están. Aquí a nivel de túbulo contorneado proximal, pues nosotros realmente, aquí no operan las células intercaladas. Ese túbulo contorneado proximal, entonces, cuando recibe una carga elevada de hidrogeniones, ¿qué es lo que suele suceder? A ver, cuéntenme, a ver. Entonces, vean, si nos ubicamos para acá, muchachos, aquí tenemos, yo quiero que esas gráficas ustedes las trataran de manejar, que las entendieran, que supiéramos qué es lo que están diciendo ahí. Bueno, entonces, ¿quién me ayuda con todo esto? A ver. Bueno, entonces llega una carga alta de hidrogeniones al túbulo contorneado proximal, ¿cierto? Eso, entonces, ¿qué pasa? Pasa al intersticio, a la célula, por medio de un transporte activo secundario, como reverso al de la glucosa, porque se lo hacen aprovechando la energía. Entonces, entra el sodio y aprovecha el hidrogenión para salir, porque él se secreta. Correcto, listo. Entonces llega un momento en el cual se nos acumula aquí dentro de la célula, ¿qué se nos acumula? Hidrogeniones. Se acumulan muchos hidrogeniones. Entonces, ¿qué pasa con esos hidrogeniones? A ver. Se activa una bomba suero-hidrogenión. ¿Una bomba qué? Ahí es una bomba, bueno, se activa una bomba, obviamente. Una bomba sodio-hidrógeno.
¿Qué hace esa bomba sodio-hidrógeno? Que me saca el hidrógeno Saca el hidrógeno aquí hacia la luz tubular. hacia la luz tubular. ¿Y qué pasa con los hidrógenos aquí en la luz tubular? Del bicarbonato que fue filtrado, él se va, se une con el bicarbonato y va a formar... Exactamente, recuerden que el bicarbonato se filtra. ¿Y qué pasa con ese bicarbonato? Forma ácido carbónico, aquí está el ácido carbónico. Este ácido carbónico se disocia en CO2 más agua, aquí se recupera el agua. Y este CO2 va, porque el CO2 lo tiene con esa línea punteada, así pues como si pasara sin problema. Porque él es de fácil... Porque se difunde fácilmente a través de las membranas. Es que el organismo es sabio, lo mismo que el oxígeno. Entonces, que se le difunda para que pueda pasar. Entonces, este CO2, ¿qué ocurre con él? Entonces, así también ya pueden entrar fácil las moléculas de agua, porque de por sí el bicarbonato no puede atravesar el lumen por sí solo, se tiene que disociar. Entonces, cuando entra, hay unas enzimas que son la anhidrasa carbónica, que es una fijadora de dióxido de carbono con agua para formar bicarbonato de nuevo, que es llevado nuevamente al lumen. Por eso es que el bicarbonato que filtramos no es el mismo que reabsorbemos. Exactamente. Eso es lo que está pasando entonces con relación a todo esto. Miren que hay una situación acá interesante, y la situación interesante, ¿cuál es? Es esta. Miren que el sodio, la pregunta es, ¿y por qué el sodio se interesa en entrarlo aquí a la célula? Porque en la medida en que se están saliendo estos hidrógenos, dígame, la escucho. Pues para hacer el contratransporte, para que puedan salir los hidrogeniones. Para que puedan salir los hidrógenos y tratar de mantener la carga positiva, para tratar de mantener esa electroneutralidad. Ya luego vimos nosotros qué pasa con este sodio. Cuando este sodio se concentra demasiado, ¿qué pasa con este sodio? Se va acá, ¿hacia dónde? Hacia el líquido intersticial, y luego se va ¿hacia dónde? Aquí se acumula mucho sodio, ¿cierto? Este sodio normalmente va a salir por acá. Va a pasar que puede ser por transporte activo o puede pasarlo a través de difusión. Por gradiente de concentración pasa al líquido intersticial, y del líquido intersticial ¿a dónde va a regresar? De nuevo, ¿a dónde? Va hacia la sangre, ¿no es cierto? Listo. Aquí se ve como mejor todo. Es el mismo cuadrito, muchachos. Pero que hay una diferencia con ese. ¿Cuál es la diferencia que hay acá? ¿Qué me explica este cuadrito entonces? ¿Quién me explica este cuadrito acá? Pues a ver. Hasta aquí no tenemos ningún problema. Entra el sodio y mire que el sodio luego apenas se llena acá en las células tubulares, acá hay muchísima cantidad que va a pasar. Aquí va a través de una bomba sodio potasio TPasa, se recupera el sodio, se reabsorbe el sodio, va al líquido intersticial y de ahí va al espacio intravascular. Listo, ahí se recupera. Pero miren un detalle muy interesante, y es que, acuérdense que nosotros tuvimos un CO2 que se produjo acá. Ese CO2 se difunde a través del membrana y entra aquí. Resulta de que ese CO2 que está acá se hace una reacción con el agua presente dentro de la célula acá tubular, forma ácido carbónico, y ese ácido carbónico, ¿qué pasa? Se libera en bicarbonato en hidrogeniones. Entonces, cada vez que el CO2 entra acá, se une con el agua y forma ácido carbónico, ese bicarbonato, ¿qué va a pasar? Se difunde y se recupera este bicarbonato por acá, y el hidrogenión se saca hacia la luz tubular. Este es un mecanismo en el cual se va mostrando entonces cómo la secreción de los hidrogeniones que hay acá, es decir, produce la facilidad de generar un bicarbonato. Siempre tendremos entonces que por cada riñón que se secrete, se genera un bicarbonato. Repito, por cada hidrogenión que se secrete, se genera un bicarbonato a través de este mecanismo. Entonces miren ustedes cómo una forma como tiene el organismo también de manejar el CO2, bien sea que lo utilice aquí a nivel de las células
o bien sea que se deshaga de él a través de la parte respiratoria. Aquí básicamente lo que teníamos como en la anterior. Está más o menos claro el mecanismo mediante el cual por qué una secreción de bicarbonato promueve una reabsorción, perdón, una secreción de hidrogeniones promueve reabsorción de bicarbonato. Si lo resumo, por cada hidrogenión secretado se reabsorbe un bicarbonato. Aquí no hablamos del todo de bicarbonato nuevo, vamos a hablar de bicarbonato nuevo cuando hablemos de lo que está ocurriendo a nivel de los fosfatos y de lo demás. Sí, muchachos. Bueno. Mira aquí lo que tenemos lo siguiente, vean. Secreción en segmentos distales, el túbulo contornado distal final, túbulo colector cortical y medular. Aquí ya la situación es, a ver, ¿cómo es la cuestión acá? A ver, ¿cómo sería la circunstancia acá? Mire que aquí realmente aparece un nuevo ion en hexeno que no había aparecido antes. Y es la presencia que de cloro. Mira acá, entonces, ¿cómo opera este mecanismo? Miren, el riñón siempre está tratando de deshacerse de los hidrogeniones. ¿Cómo se deshace? La forma fundamental de deshacerse de ellos es secretándolos. Acá tenemos entonces, vean lo siguiente. Entonces aquí tenemos nosotros, nuestra célula. El cloro, aquí está, mire que este bicarbonato está saliendo, se está recuperando el bicarbonato acá, pero aquí está difundiendo CO2. Tenemos la misma situación. Este hidrógeno, aquí a nivel de estas células, miren que aquí lo que está cambiando es básicamente lo que tiene que ver con el transportador. Entonces aquí tenemos como este hidrógeno a través de ATP, contragradiente, este hidrógeno se va a ir hacia la luz tubular. Y se va a ir hacia la luz tubular para poder ser eliminado. Aquí miren, la bomba de hidrogeniones, que es la que estamos hablando acá, la bomba de hidrogeniones, ¿por qué decimos porque tiene ATP? Elimina más o menos el 5%. Mire que aquí ya hablamos, en el túbulo contornado distal se elimina el 5% de los hidrogeniones, pero puede aumentar hasta 900 veces la concentración tubular del pH hasta 4.5. ¿Qué quiere decir? Que puede haber, aquí se eliminan el 5%, pero puede haber tantos hidrogeniones en el túbulo contorneado distal porque puede haber una acidosis demasiado severa. Entonces hay demasiada cantidad de hidrogeniones. Entonces, ¿qué pasa? Opera la bomba para tratar de sacar ese hidrógeno hacia la luz tubular y obviamente pues poderlo secretar. Cuando hay muchísima cantidad de hidrogeniones, aquí dicen que hasta 900 veces, entonces el pH se baja a 4.5. Cuando el pH comienza a descender por debajo de 4.5, entonces comienzan a operar otros sistemas de tampón, que es el que vamos a ver a continuación. Entonces, si ustedes van viendo lo que va sucediendo, dependiendo como del momento, mire que aquí para nada, aquí no aparece el cloro para nada, no. Y vamos avanzando paulatinamente y mire lo que va sucediendo acá. Mire que estamos hablando del túbulo contorneado distal final, el túbulo contorneado distal final y el túbulo colector. Aquí vamos a ver entonces más adelante qué suele ocurrir, qué aparecen allí que no estaban antes. Esta es la misma gráfica, es lo que más bonita. Miren ustedes que tenemos una situación y es un cotransporte que es bicarbonato cloro, hacia este nivel ingresa cloro. Cuando ingresa mucho cloro acá, con este bicarbonato que está acá, se haría demasiado ácido, tendría demasiadas cargas negativas dentro de la célula. Al haber demasiadas cargas negativas dentro de la célula, ese bicarbonato va a salir para recuperarse nuevamente acá. Producto de esto, de lo mismo que hemos tenido la anhidrasa carbónica. Entonces, a nivel del túbulo, la forma de deshacerse de los hidrogeniones es a través de una hidrógeno ATP. O sea, el transportador va cambiando del momento o dependiendo del túbulo o de la porción del túbulo en el cual esté. Entonces, esta es como la misma que hemos tenido. Aquí ya para hablarles de la parte
de la producción de bicarbonato. Normalmente se producen 4.300, entonces quedamos claros los mecanismos mediante los cuales nos deshacemos del hidrogenión. Mecanismo secreción, ¿sí? Y por cada que se secreta un hidrogenión, se conserva un bicarbonato. Ya hablamos de los mecanismos que son las bombas, de cómo nos deshacemos del hidrogenión. ¿Cuáles son las dos bombas mediante las cuales nos deshacemos de los deshidrogenones y se secretan hidrogenones hacia la luz tubular? ¿Cuáles son? Sodio, hidrógeno. La bomba de hidrogeniones. ¿Qué más? Y la bomba de hidrógeno. Claro eso. Ahora hablar del bicarbonato. Ese 4.320 milicalentes de bicarbonato, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene 4.320? De los 24 mil equivalentes plasmáticos por 180 de filtración. Normalmente. De esos 4.320 de bicarbonato, que normalmente estamos logrando que se logren filtrar allí, hay una cosa muy importante, y es que otro, como yo diría, como otro axioma desde el punto de vista renal, todos estos bicarbonatos, para poderse resolver, tienen que ser en principio neutralizados con un hidrogenión. Yo estaría diciendo entonces que para poder recuperar los 4.320 milequivalentes de bicarbonato, necesitaría ¿cuántos milequivalentes de hidrógeno? Por aquello la acidez titulable. ¿4.320? Correcto, 4.320. ¿Y cuántos hidrogeniones produzco yo normalmente, que son hidrogeniones del metabolismo fijo de las proteínas? ¿Cuánta cantidad produzco? No es como 80, doctor, 80 mil equivalentes. Es como 80, o sea que yo tendría ¿cuántos? En promedio, ¿cuántos tendría de hidrogeniones? Pues si yo le sumo a 4.320, le sumo 80, me da como 4.400, ¿o no? ¿Será posible tanta cosa? ¿Cierto? Eso sería en promedio lo que yo tendría que hacer, porque tengo que producir 4.320 hidrogeniones. ¿Por qué necesito producir 4.320 hidrogeniones? ¿Qué pasa si yo no produzco 4.320 hidrogeniones? Pues hay ¿Para qué bicarbonato necesito en la esos orina. hidrogeniones? Yo espero que me entiendan. Una cosa es que produzco. ¿Para qué, señorita? Para generar el bicarbonato. Eso, esa es la importancia. Para generar el bicarbonato, más lo que produzco. El 85% de este bicarbonato se resorbe acá. ¿En qué? ¿Se va a resolver qué? En la parte, en el túbulo contorneado proximal. Se resuelve el 85%. Se resuelve un 10%. ¿Esto qué es? ¿Cómo se llama esto? El asa gruesa ascendente. Eso, el 10%. Y miren lo siguiente. Ya me queda, obviamente, son 85, 10, 95. Y por aquí, ¿esto es qué? ¿Esto qué es? ¿Cómo se llama esto? Túbulo colector. Eso, muchachos, túbulo colector. Y ahí se resuelve alrededor del 4.9%, lo que equivale a decir que en condiciones normales yo solo voy a perder, ay Dios mío, un milequivalente. Eso es lo que voy a perder. De todo, es decir, yo recupero todo ese bicarbonato de esa manera. Una cosa pasa aquí para resolver, otra cosa pasa acá y otra cosa pasa acá. Listo, para poder llevar a cabo todo ese proceso normal que nosotros tenemos que tratar de manejar. Bueno, listo. Entonces, aquí tenemos una situación, es la siguiente.
yo saturé el proceso de secretar hidrogeniones. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar con esos hidrogeniones de combinarlos con sustancias tampón. ¿Para qué? Para neutralizarlos. A veces los pongo de esta manera. Yo tengo un exceso de hidrogeniones. Yo esos hidrogeniones puedo decir, los voy a sacar, los voy a liberar. Los voy a secretar que se vayan. Y tengo una orina completamente ácida, con un pH bajo. La otra cosa es que yo utilice tampones, ¿para qué? Para bloquear lo que hablamos de acidez titulable. La acidez titulable no es más que una reacción entre un ácido y una base donde se neutralizan los hidrogeniones. Aquí dice, los hidrogeniones en exceso secretados por los túbulos son transportados. Los hidrogeniones libres, una pequeña fracción, son eliminados por la orina y los otros son combinados con sustancias tampones intratubulares. ¿Cuáles son los tampones que me neutralizan los hidrogeniones? El tampón fosfato y el tampón amonio. Existen otros tampones como son muy débiles, que son los uratos y los citratos. Listo. Bueno. Entonces, listo. Cuéntenme, pues, a ver, ¿quién me ayuda con esta gráfica? Transporte el exceso de hidrogenio por el tampón fosfato. Listo. ¿Quién me ayuda con esto? A ver, ¿cómo sería la cuestión con eso, muchachos? Entonces, estamos utilizando un nuevo tampón fosfato, que es el fosfato ácido de sodio, que aquí lo tenemos en la luz tubular. Listo, correcto. Aquí seguimos teniendo la misma situación, la misma cantidad. Tenemos una bomba sodio-hidrógeno. A mí, ¿qué es lo que me interesa ahorita? Yo puedo secretar directamente este hidrogenión, o este hidrogenión lo puedo unir con este tampón. Porque este tampón, mire que aquí tenemos NH, él está en capacidad de recibir otro hidrogenión, entonces recibe otro hidrogenión y ese hidrogenión lo va a formar en fosfato diácido de sodio, o en fosfato diácido de sodio, que es este, porque este es fosfato ácido de sodio, este es fosfato diácido de sodio porque tiene 2 protones, y de esa manera lo puede excretar, neutralizándolo de esta manera. Así es como neutraliza. Pero miren un detalle lo que está pasando acá. Tengo la misma situación con el CO2 que entra y que sale. El CO2 se une con el agua, con el bicarbonato, se forma el bicarbonato. Entonces, como yo, óigase bien, por cada hidrogenión que se está generando en este mecanismo que tengo que tratar de eliminar, se me genera un nuevo bicarbonato. Es decir, antes yo estaba utilizando otro tipo de mecanismos de tampón. Acuérdense que antes utilizaba tampones de otro tipo. Ahora pues estamos utilizando, básicamente son tampones, en este caso del fosfato, que ahorita vamos a ver de dónde viene toda esta parte. Entonces, este fosfato se neutraliza de esta manera y volvemos a lo mismo. ¿Qué va a pasar? Este sodio que ingresa aquí a la célula lo tenemos que recuperarlo. ¿Cómo lo recuperamos? Con la bomba sodio-potasio ATPasa. La bomba sodio-potasio ATPasa, ya hemos dicho, saca 3 sodios y permite la entrada de 2 potasios. Es lo que tenemos acá nosotros. Y el bicarbonato se difunde fácilmente hacia el intersticio, y el intersticio va hacia ¿dónde? El líquido intersticial va hacia ¿dónde? ¿Hacia dónde va? ¿Ah? A la circulación, a las capilares peritubulares. Ajá, eso bien, muchachos, bien definido. Yo tengo líquido intersticial, capilares peritubulares regresa de nuevo a la sangre. Eso es lo que está haciendo, recuperando este bicarbonato. Entonces, por cada secreción de bicarbonato, por cada secreción de hidrógeno, tengo un bicarbonato. Aquí utilizo ya un tampón diferente. ¿Cuál es el tampón diferente? El fosfato. ¿Cuándo tengo que hacer uso del fosfato? En la medida en que el pH se hace mucho más ácido que hace el riñón, promueve un mecanismo de neutralización con tampones que tengan un pH mucho más bajo. Esta sería la sal de la que hablábamos ahorita. Recuerde que habíamos hablado que un tampón es un ácido débil más la sal. Este es obviamente el ácido débil y esta es la sal de este ácido. Esta parejita que tengo aquí, esta parejita es una parejita tampón. Acepta el hidrógeno y forma NH2PO4 que se puede eliminar a través de ella.
Aquí se ve nuevamente, se ve mucho mejor. Yo espero, muchachos, que eso vaya quedando como claro, es lo que se me ocurre ahí con tantas cosas. Ahora vamos a cambiar de tampón. No vamos a utilizar el fosfato como tampón. Vamos a utilizar como tampón ahorita el amonio. Resulta de que ese amonio que yo utilizo allí, ¿de dónde viene? Ahí está clarito dónde viene ese amonio. De la glutamina, que es del De la metabolismo. glutamina. Y la De la glutamina, ¿qué característica tiene como, qué es la glutamina, mejor dicho, para que quedemos claros? Aminoácido. Es un aminoácido. ¿Y proviene de qué parte exclusivamente? ¿De dónde se produce mucha glutamina? ¿A nivel qué? ¿De dónde proviene? Gran parte de esa glutamina. Esa gran parte de la glutamina proviene ¿qué? Del metabolismo, o es un aminoácido del producto, más que producto, es generado en gran parte a nivel hepático. Esa glutamina, oígase bien, esa glutamina entonces acá va sencillamente a generar, esa glutamina va a generar amoníaco y va a generar cloruro, producto del cloruro de lo que está pendiente dentro de la glutamina. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Entonces, la fuente del amonio que yo necesito para llevar a cabo la neutralización proviene de la glutamina. La glutamina es un aminoácido. ¿Qué va a ocurrir aquí? Pues vamos a ver lo siguiente. Entonces, la glutamina entra normalmente como aminoácido. ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual los aminoácidos ingresan hacia la célula? Endocitosis. Endocitosis. Mire que tenemos glutamina de la fuente a nivel tubular, que ya dijimos, tenemos una glutamina que procede del líquido intersticial y del espacio a nivel intravascular. ¿Qué pasa con esa glutamina? Esa glutamina produce 2 bicarbonatos y 2 amonios. Cuando la glutamina entra y se metaboliza aquí dentro del riñón, produce 2 bicarbonatos, entonces entran directamente. O sea que el metabolismo de la glutamina, estamos diciendo entonces que a nivel de las células tubulares también hay un metabolismo importante. Por cada molécula de glutamina que ingrese acá, yo tengo 2 bicarbonatos que voy a recuperar acá, pero produzco 2 amonios. Esos 2 amonios, ¿qué va a pasar con ellos? Ese amonio, mediante el mecanismo, ¿cuál es este mecanismo acá? Mediante una bomba, ¿no es cierto? Que en este caso sería cotransporte o contratransporte. Contratransporte. Contratransporte, entonces me permite que este amonio difunda, salga acá, ¿sí? Salga acá hacia la luz. Y el salir acá hacia la luz, obviamente, pues permite que al unirse con el cloro se pudiera como eliminar. Pero la pregunta concreta acá es la siguiente, y es que este NH4, inicialmente como NH3, puede generar, se le puede adicionar un hidrogenión para pasar de NH3 a NH4, y de esa manera se puede eliminar acá. Vamos a ver acá. Listo. Veámoslo aquí, a ver, que lo estaba diciendo ahorita. Bueno, entonces listo. Listo. Bueno, entonces, ¿cómo es la situación acá? A ver, cuéntenme a ver cómo es la circunstancia acá. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo me cuentan acá con esta parte? Entonces quedamos en lo siguiente. Entonces partimos pues a ver de lo siguiente. Aquí, ¿quién me dice aquí cuál es la pareja que actúa como tampón? ¿Cómo está formada la pareja que actúa aquí como tampón? ¿La pareja cuál es? Es NH3, NH4, esa es la pareja.
Y esta es la pareja NH3 y NH4. ¿Ese NH3 de dónde viene? Ya dijimos proviene de... ¿Ese NH3 de dónde es que proviene? De la glutamina. De la glutamina. Entonces, ¿qué ocurre? Que viene la glutamina. Listo. La glutamina, metabolismo que se lleva a cabo acá dentro de la célula. Ay, eso no lo puedo ni tocar. Bueno, mejor dicho. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Aparece un mecanismo de contratransporte. Ese mecanismo de contratransporte es sodio-hidrógeno, está claro. El sodio ingresa a la célula y el hidrógeno se secreta. Ese hidrógeno se va a unir con ese NH3 y nos va a formar NH4. De esa manera nos deshacemos de un hidrógeno. Pero mire lo que está pasando acá adentro. Seguimos en la misma ruta de la anhidrasa carbónica. ¿Qué va a decir? Que por cada hidrógeno que secretemos recuperamos un bicarbonato. Pero este es un bicarbonato que hemos regenerado, es un bicarbonato nuevo. ¿Por qué es un bicarbonato nuevo? Porque ese bicarbonato se está regenerando teniendo en cuenta del proceso de la anhidrasa carbónica, que no tiene que ver nada básicamente con la parte de formación de otro tipo de sustancias diferentes. Entonces aquí podemos tener un bicarbonato nuevo de alguna manera. ¿Por qué razón? Porque ese bicarbonato no se va a consumir en el mecanismo normal de neutralización. Entonces pudiéramos decir que cada glutamina en el túbulo proximal va a secretar, como lo dijimos ahorita, 2 amonios en orina y se van a resolver 2 bicarbonatos hacia la sangre. Este es un bicarbonato, considerado un bicarbonato completamente nuevo. Entonces, en la medida en que tengamos una mayor concentración de hidrogeniones ¿qué pasará con el metabolismo de la glutamina? A mayor número de hidrogeniones, ¿qué puede pasar con el metabolismo de la glutamina? Aumenta. Se aumenta el metabolismo de la glutamina. Y al aumentar el metabolismo de la glutamina, ¿qué tenemos? Mayor cantidad de glutamina. Y mayor cantidad de glutamina, entonces tenemos mayor cantidad de amonio. Y tenemos mayor cantidad de amonio que nos va a permitir neutralizar los hidrogeniones. El 50% más o menos de los hidrogeniones se eliminan a través del amonio y el otro 50% de los hidrogeniones excretados se hacen a través del bicarbonato. De esa manera se neutraliza todo eso como en general. Bueno, resumamos entonces, a ver, ¿quién me hace un resumen general así? Esto es a manera muy rápida, pero quiero que tengan eso como la idea. Más que, bueno, de pronto tener en cuenta este tipo de gráficos es como la explicación. Si yo les pregunto a ustedes entonces que me recuerden, para pues como terminando y qué pena con el impasse. Plantéenme, a ver, denme una explicación fundamentada como en 5 estrategias. ¿Qué hace el riñón con un exceso de hidrogenados? Ojalá que cada uno me diga algo. ¿Qué hace el riñón con un exceso de hidrogenados? Utilizar algas. ¿Cómo? ¿Utiliza qué? ¿Qué hace el riñón con un exceso de hidrogeniones? Básicamente tiene 3 procesos de eliminación de los hidrogeniones. Lo hace por fijación al bicarbonato, lo hace aumentando la secreción por las células intercaladas o lo hace por los buffers, ¿no? Para eliminarlos en la orina. Bueno, si yo les digo, cuando llegan los hidrogeniones al riñón, ¿qué sistema se disparan? Mejor dicho, sí, ¿qué sistema se disparan en general cuando los hidrogeniones llegan al riñón? Les ayudo con uno. Se aumenta, que ya lo dije ahorita, se aumenta que se estimula el metabolismo de quién, de la glutamina. 1, 2, ¿qué más? Amoniogénesis. Sí, correcto. ¿Y qué otro mecanismo se dispara? La reabsorción del bicarbonato se aumenta. Por eso. ¿Y quién más estimula esos hidrogeniones? ¿Qué otra cosa se estimula ya? Se estimula las células de ¿cuál? Intercaladas.
intercaladas que tiene como oficio importante. ¿Cuál? Ya lo dijimos. Secreción de hidrogeniones y reabsorción de bicarbonato. Secretan hidrogeniones y reabsorben bicarbonato. ¿Y qué más pasa con los hidrogeniones apenas están muy elevados? ¿Qué más que otra cosa puede suceder allí? Ya vimos estímulo de la El glutamina. tampón fosfato. Exactamente, tampón fosfato. Pregunta, ¿cuándo se estimula el tampón fosfato? ¿Cuándo se estimula el tampón amonio? Cuando el pH ya está demasiado ácido. Se hace ya muy ácido. Demasiado ácido. Demasiado ácido, es correcto. ¿Se estimula primero el fosfato y luego el amonio o primero el amonio y luego el fosfato? Primero el fosfato, porque el amonio más que todo... Y luego el amonio es la última salida. ¿Por qué razón? Porque se van a mirar el pKa, el pKa es diferente. Quiero que no pierdan de vista el concepto de pKa, por favor. Listo. Que no pierdan. ¿Quién me da la definición del pKa para que terminemos? La capacidad de disociación que tienen las sustancias. En un pH. La capacidad El de determinado disociación que pH. tiene, mejor dicho, la liberación de hidrogeniones a un determinado pH. Eso es el pKa. Siempre los tampones buscaremos que tengan un pKa cercano al pH que ellos van a controlar. ¿Por qué eso utilizamos, les repito, el fosfato y el amonio en la orina? Por la sencilla razón de que a ese nivel ya, pues, el pH está tan bajo que el bicarbonato ahí no me sirve a mí para nada me sirve el bicarbonato, porque el pH está tan bajo que tendría que hacer un trabajo excesivo para poderlo incrementar, para poderlo subir. Bueno, muchachos, dejamos ahí. Muchísimas gracias. Me disculpan la demora y la tardanza el día de hoy. Les agradezco mucho que me hayan Muchas gracias, doctor. A ustedes muy amables. Qué pena con la demora, muchachos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. A ustedes les agradezco mucho. No,